Herzlich willkommen, mein Name ist Matthias Theis. Muy bienvenido, él es Matías Theis. Ich bin Gemeindeleiter hier in Zürich Yo soy el líder principal aquí en Zurich und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Ausschnitt aus dem Latino-Gottesdienst. y te doy la bienvenida a este culto latino. Wir hoffen, dass diese Message ein Segen für dich ist Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida, und du Gott besser kennenlernst que tú puedas conocer mejor a Dios und im Glauben gestärkt wirst. y puedas crecer en tu fe. Gracias, Señor, gracias. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Puedes saludar 2 o 3 personas a tu lado. Puedes, si no está muy lejos, dile: Dios te bendiga, me alegro de verte. Sagen, sei gesegnet im Namen Jesu. Amén. Nos alegramos de estar una vez más compartiendo la palabra de Dios. Wir freuen uns einmal mehr, das Wort Gottes mit euch zu teilen. Pero antes de ir a la palabra, estamos en esta tarde bendiciendo a un matrimonio muy especial. Aber bevor wir zum Wort gehen, möchten wir noch ein ganz spezielles Ehepaar segnen. Y quiero pedir a Pablo y a Juli Gutiérrez que pasen adelante, por favor. Pablo und Julie Gutierrez, Hacemos bitte con un kommt nach aplauso. vorne. Como ya anunciamos, Pablo va a estar comenzando desde este mes trabajando 50% con nosotros aquí en la iglesia. Wie wir bereits angekündigt haben, dass ab Mai wird Pablo mit uns zusammen in der Gemeinde arbeiten, 50%. Y sentimos que hay un llamado también sobre su vida. Und wir haben gespürt, Gott hat einen wunderbaren Ruf auf sein Leben gelegt. Y podemos sentir sus corazones. Und wir können sein Herz spüren. Por eso ahora como iglesia queremos bendecirles y quiero pedirles que se pongan de pie para orar por ellos. Darum möchten wir euch bitten, dass wir jetzt Vengan aufstehen, aquí, dass por wir favor, gemeinsam für adelante. sie beten. Amén. Sí. ¿Cómo? Después. Amén. Vamos a orar, vamos a extender nuestras manos y a bendecirles. Aleluya. Padre Santo, gracias te damos por la vida de Pablo, Señor. Padre, gracias por el llamado sobre su vida, sobre Julie, Señor. Danke für den Ruf über seinem Leben und über dem Leben von Julie. Padre, por sus corazones entregados, Señor. Danke für ihre Herzen, die dir hingegeben Padre, sind. gracias que tú has preparado un camino para sus vidas, Señor. Danke, dass du einen Weg vorbereitet hast für ihr Y Leben. queremos poner este nuevo tiempo que comienza en sus vidas. Und wir möchten diesen neuen Weg einfach segnen, der Pidiéndote beginnt. que tú seas, Señor, guiando cada uno de sus pasos, Und wir Señor. bitten dich, dass du jeden ihrer Schritte lenkst. Padre, Espíritu Santo, que tú seas guardándolos, protegiéndoles de todo mal. Heiliger Geist, dass du sie führst, dass du sie leitest und schützt vor allem Bösen. Gracias que tú vas delante de ellos, Señor. Danke, dass du vor ihnen gehst. Padre, y los llenas con tu sabiduría, Und dass du sie füllst mit deiner con Weisheit, tu gracia, mit deiner con Gnade, tu unción, Jesus, Señor. mit deiner Para todo Salbung, aquello que tú les has encargado y les vas a encargar, oh Dios. für all das, was du für sie vorbereitet hast. Para que ellos puedan también alcanzar la nueva generación. Damit sie die Gnade haben, auch die neue Generation zu erreichen. Bendecimos sus vidas Wir ahora. segnen ihre Leben jetzt. Bendecimos sus hijos. Wir segnen ihre Kinder. Y gracias te damos, Señor, Und wir danken dir von ganzem que Herzen. tú vas delante de ellos. Danke, dass du vor ihnen Y gehst. declaramos este versículo, Señor, en Josué 1:9. Und wir proklamieren diesen Vers aus Josua 1, Vers 9 über sie. Pablo, Dios te dice: mira que te mando que te esfuerces. Pablo, Gott sagt dir, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt Que seist. seas valiente, Sei mutig und stark, porque yo estoy contigo denn ich bin mit dir, todos los días, jeden Tag, a donde quiera que vayas. wo du auch gehst. Amén. Amen. Amén, Amén. amén, amén. Damos un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga. ¿Quieres decir algunas palabras? Aquí este grupo. Ahí está. Sí, muy agradecido con Dios por esta nueva etapa. Ich bin Gott sehr dankbar für diese neue Etappe. Sabemos también y creemos que Él nos va a acompañar como familia. Und wir glauben fest, dass Gott ist mit uns an unserer Seite. Y contento de poder servir a esta maravillosa iglesia. Und sehr glücklich in dieser wunderbaren Gemeinde zu sein. Amén, amén. Muchas gracias. Dios te bendiga. Bienvenidos. Muy bienvenidos. Dios te bendiga. Amén.
Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Gloria a Dios. Qué lindo ver cómo la iglesia de Jesucristo avanza. Amén. Bueno, me dieron acá un micrófono, no sé por qué ya tengo este. Uno alcanza. Y ver cómo Dios está obrando en nuestro medio. Amén. ¿Cuántos se alegran de ver cuando la iglesia de Cristo avanza? Amén. Aleluya. Y ver que el Señor está trayendo nuevas almas a su reino. De eso se trata, de que la iglesia de Cristo, que nuevas personas puedan conocer su amor. Y tuvimos un culto muy lindo. El tema de esta tarde, seguimos en la serie de David que se llama Encontrando Ayuda. Encontrando Ayuda. Yo digo, quiero preguntar, ¿cuántos han pasado o están pasando por necesidad alguna o problemas? ¿Han pasado, están pasando? Creo que todos. ¿Y todos qué significa? Necesitamos una ayuda a nuestro lado. Y en la vida de David tampoco fue la excepción. Vemos que a pesar que David, Dios lo eligió para que sea rey, él tuvo que pasar por muchas dificultades, problemas difíciles. Él fue perseguido por ejércitos. Él tuvo que arriesgar muchas veces su vida y muchas veces él estaba en constante amenaza. Pero vemos aquí una característica de David y la primera es que él sabía dónde encontrar ayuda. Él sabía a quién ir en los momentos más difíciles. David confiaba en su Dios. Y muchas veces cuando tú y yo nos decidimos a buscar al Señor, a hacer la voluntad de Dios, muchas veces pensamos que todo va a ir bien. Pero es exactamente en esos momentos cuando se levantan las dificultades, cuando se levantan los problemas. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo oscuro, vivimos en un mundo caído donde Satanás reina. Y él se levanta contra nosotros y eso le llamamos la guerra espiritual para frenarnos de una u otra forma. Entonces, cuando tú tienes problemas, cuando tú pasas por dificultades, no es quizás porque quizás no crees mucho o porque el diablo es tan poderoso, sino porque es parte de nuestra vida. Y aquí vemos en la vida de David que Dios permitió diferentes necesidades para formarnos, para forjarnos para el propósito. Eso también Dios lo permite en tu vida. Cuando Dios permite situaciones difíciles que tú y yo pasamos, que no entendemos, es porque Dios nos está preparando para algo mayor. ¿Cuántos lo creen para su vida? Dios te está preparando para un llamado que está sobre tu vida. Y muchas veces esas situaciones que nosotros vivimos es para abrir nuestros ojos espirituales. Muchas veces estamos dormidos, estamos tan entretenidos en el día a día del mundo, en todas las cosas que nos ofrece y eso estamos desenfocados. Pero cuando vienen las luchas empezamos a clamar a Dios. Cuando vienen las luchas empezamos a buscar a Dios. Y ahí es donde el Señor se empieza a revelar a nuestras vidas. Entonces el primer punto que vemos aquí, que la necesidad tiene un propósito. ¿Puedes repetir conmigo? La necesidad tiene un propósito con mi vida. Dios permite esas necesidades porque Dios tiene un propósito mayor. Y aquí en 1 Samuel leemos en el capítulo 19, del 1 en adelante, vamos a estar leyendo, y dice: un día Saúl llamó a su hijo Jonatán y a todos sus sirvientes y les ordenó que mataran a David. Pero como Jonatán quería mucho a David, le envió un aviso: Saúl, mi padre, quiere matarte. Ten cuidado entre hoy y mañana y escóndete en un lugar seguro. Y yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas. Y le voy a hablar bien de ti y luego te diré cómo están las cosas. Y Jonatán le dijo a su padre que David era uno de sus mejores servidores y añadió: no vaya su majestad a cometer un pecado contra su siervo David, porque él no ha hecho nada en contra de su majestad. Al contrario, todo lo que ha hecho es por el bien de su majestad.
Él mismo puso en riesgo su vida cuando peleó contra el filisteo y por medio de él salvó al Señor, al pueblo de Israel. Su majestad lo vio y se alegró con él. ¿Por qué quiere su majestad pecar derramando la sangre inocente de David sin ninguna razón? Saúl aceptó lo que dijo Jonatán y juró por el Señor que respetaría la vida de David. Vemos, la mayoría de nosotros conocemos un poco de la historia de David, que David fue ungido para ser rey. Él fue ungido por el profeta Samuel, ¿no? Y él sabía que él iba a ser rey. Él sabía que lo que Dios había prometido lo iba a cumplir, ¿no? Pero a pesar de todo eso, a pesar que David buscó siempre agradar al Señor y vivía agradando a Dios, él llegó a tal punto que él tenía que ahora correr por su vida. El mismo rey Saúl, el rey de Israel, que tendría que ser un ejemplo para el pueblo de Israel, él mismo decide matar al ungido a David. Imagínense, ¿cómo te sentirías tú si tú estarías en esa situación? Señor, te estoy sirviendo. Señor, estoy haciendo lo mejor. ¿Por qué me sucede esto? ¿Dónde estás tú? Y aquí queremos ver cómo es que actuó David en esta situación realmente tan difícil, porque el mismo rey ahora de una forma desvergonzosa, él le dice a su propio hijo y a sus soldados: vamos a matar a David. ¡Wow! ¡Qué fuerte! Es un complot que se levanta contra David para asesinarlo. Vemos aquí hasta qué punto la envidia de este rey Saúl lo lleva. El celo del rey Saúl no podía soportar más el éxito que tenía David. David salía a las guerras y volvía siempre venciendo porque Dios estaba con él. David salía y todo lo que hacía Dios lo bendecía porque él no buscaba su propio gloria, sino que buscaba agradar a Dios. Y así vemos cómo Saúl empieza no solamente que declara que va a asesinar a David, sino que ahora comienza una campaña de difamatoria. Empezar hablando, sembrando mentiras para que la gente diga: sí, tenemos que matar a David. Y muchas veces esto sucede también a nuestras vidas. Cuando nosotros nos decidimos seguir al Señor, serle fiel, se levantan mentiras, quizás por otras personas en nuestro lugar de trabajo, o el diablo se levanta a difamarte. ¿Cuántos no se lo han vivido? Empiezan a decir mentiras. Entonces tienes que saber y tenemos que delatar al enemigo, que es el diablo por detrás. Y ahí te quiere impedir, nos quiere quitar la fuerza para vivir, nos quiere quitar la alegría para servir al Señor. Nos quiere impedir que hagamos la voluntad de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo. Satanás quería impedir que David fuese rey. Y ahora lo estaba haciendo por una persona más íntima imposible, el propio rey. El propio rey. Y aquí, pero eso es tan importante que nosotros no actuemos en nuestra carne. Tenemos que saber que es una guerra espiritual y tenemos que actuar también de forma en la dimensión espiritual. ¿Cómo actuamos espiritualmente? Con oración, buscando al Señor y haciendo esa guerra espiritual, proclamando la victoria de Dios. David podría haber dicho: yo soy el ungido, Dios me eligió a través del profeta Samuel, me voy a ir a Israel, me voy a buscar, me voy a hacer una armada, voy a pelear contra Saúl, porque eso no está correcto. Pero David no hizo eso. David ni siquiera se defendió. Y aquí vemos que Saúl le dice a Jonatán. ¿Saben quién era Jonatán? Jonatán era el hijo de Saúl. Y dice que Jonatán era el mejor amigo de David. Dice que eran como hermanos. A ellos habían hecho un pacto. Jonatán tenía el mismo corazón que David. Jonatán tenía un corazón también puro que quería agradar a Dios. Y ellos dos eran como hermanos y justamente a él
Saúl le dice, tienes que ayudarme a matar a David. Imagínense, ¿cómo se sentirían ustedes? Pero ahí vemos cómo Jonatán se levanta como defensor de David. Jonatán se levanta como defensor. Y acá lo primero que más que resalta acá que vemos, donde dice, yo voy a hablar, tenemos una imagen ahí, yo voy a hablar con mi padre y le voy a hablar bien de ti. ¡Wow! Yo procuraré salir con mi padre cerca de donde te escondas y le voy a hablar bien de ti. Vemos que ahí Jonatán, siendo el hijo del rey, él arriesga toda su reputación, él arriesga toda su vida propia por causa de David. Él no le importó ahora si toda la armada de Israel estaba en contra de él, pero su amigo David, por él iba a dar su vida. Y ahí vemos que él fue no solamente el defensor, sino que fue como un abogado delante de David. Y aquí un principio que nosotros podemos aprender, que si tú dices, yo amo a mi hermano, yo amo a mi esposa, yo amo a mi hijo, ¿qué vas a hacer primeramente? Vas a hablar bien de él. Yo voy a hablar bien de él. Puedes decir a tu esposa, a tu cónyuge, yo voy a hablar bien de ti. Yo creo que eso tenemos que ponerlo en práctica, ¿no? Podemos repetir todos juntos, yo voy a hablar bien de él. Si queremos la bendición sobre nuestras vidas, aprendamos a hablar bien. Y si no tienes algo bueno que hablar, cállate la boca. Vamos a cerrar el pico, como decimos, ¿no? Para que nuestras palabras sean de edificación. ¿Cuántas veces con nuestra boca hablamos mal y después decimos, Señor, ¿por qué no me bendices? Señor, ¿por qué no cumples tus planes con mi vida? Pero muchas veces ni pensamos lo que estamos diciendo. Entonces dice, yo voy a hablar bien de ti y luego te diré. Y aquí vemos cómo Jonatán, como se dice, se juega la vida de una u otra forma tratando que su padre recapacite y salga de su locura de asesinar a David y que empiece a ver todo lo bueno que David había hecho. Segundo punto, dice, el rey no cometa un pecado contra David, su siervo. David era el ungido de Dios, pero dice, estaba reconocido como el siervo de Dios. ¿Cuántos siervos hay aquí? ¿Cuántos siervos? Amén. Que seamos todos siervos del Señor. Tú y yo somos siervos. No somos en primera línea jefes, somos siervos del Señor. Y entre cada uno, eso nos muestra una actitud de humildad. David, otra característica que él tenía era la humildad. Él no buscaba su propio yo. Y ¿saben qué? Que siervo viene de servicio. El servicio es la plataforma que nos lleva a nosotros para que Dios nos pueda usar. ¿Cuántos quieren que Dios le use en sus vidas? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Amén. Mi pregunta, ¿estás sirviendo al Señor? ¿Estás sirviendo donde Dios te llamó? Muchas veces decimos, Señor, úsame. Pero cuando el Señor nos llama a servir, no, Señor, no tengo tiempo. Señor, no es mucho eso. Servir al Señor. No importa cuán grande, si alguien te ve o no te ve, pero que estés sirviendo al Señor con los dones que Él te ha dado. Y así como David comenzó sirviendo en lo poco, así Dios fue viendo todo a través de su vida, cómo él permaneció fiel. Y ahí el Señor decidió levantarlo como rey. Y ahí el Señor lo ungió y él permaneció sirviendo a través de las dificultades. No importaba lo que venía, él continuaba sirviendo. Después dice otro punto que vemos, no ves el bien que ha hecho a su majestad o al rey. Le dice Jonatán, no ves todo lo bueno que él ha hecho. Ya te has olvidado cuando él mató a Goliat, cuando él arriesgó su vida por Goliat. No ves todo lo bueno que él es. Otra característica que vemos aquí en David, que él no buscaba sus propias ambiciones. Él no era egoísta, que era todo lo contrario que Saúl.
Saúl, por su egoísmo, su querer ser siempre el centro del pueblo de Israel, por eso es que él trataba ahora de asesinar a David. Y eso es algo tan peligroso que es como un cáncer que puede carcomer nuestras vidas, hermanos. Cuando dejamos que el egoísmo, la autocompasión, pobre yo y siempre yo, nos olvidamos de ver lo que otras personas han hecho por nosotros. Que nos podamos desenfocar de nuestro yo. Dice, por medio de él, David salvó a Israel. Tú lo viste y tú te alegraste. Le estaba detallando de una forma tan clara Jonatán a su padre todo lo que David había hecho. Dice, ya te olvidaste de todo el bien que ha hecho. Ya que vemos que David no buscaba su propia gloria. David quiso exaltar el nombre de Jesús y él vivía para ello. Así que vemos aquí que Jonatán fue el defensor. Jonatán fue el mediador entre su padre y entre él. Y después vemos que el padre, Saúl, dice, juró por el Señor que no lo mataría. Él juró por el Señor que no lo mataría. Y ahora un simbolismo de quién es nuestro abogado. ¿Saben quién? Tú tienes también un abogado, alguien que te defiende, que está a tu lado. ¿Sabes quién es ese abogado? ¿Cómo se llama? Jesús. Jesús es tu abogado que está a tu lado. Él es tu mediador. Así como Jonatán defendió a David delante del rey, que el rey Saúl era un rey malvado, Jesús hoy nos defiende delante del Padre. El Padre es un rey justo, santo, pero Jesús, por su sangre preciosa, Él es nuestro abogado. Entonces cuando Satanás venga a acusarte, cuando Satanás venga a recordarte todo lo malo que has hecho, tú puedes venir. Por la sangre de Jesús soy justificado. Por la sangre de Jesús tengo un abogado que me defiende, que defiende mi causa. Y aquí lo leemos en el Romanos 8:34, dice, ¿quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por todos nosotros. Un intercesor que está a tu lado orando por ti. Cuando te sientes débil, cuando piensas que estás solo, Jesús está a tu lado. Él está a tu lado para levantarte, para tomar tu brazo. Amén. Y después dices, un abogado, hijitos míos, dice Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguno peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Jesucristo el justo. Puedes decirle a la persona a tu lado, Jesucristo es tu abogado. Y es tan importante que nosotros sepamos estas verdades, porque Satanás viene una y otra vez a acusarnos. No eres más hijo de Dios. Un cristiano así como tú no vale la pena. Desiste ya. Pecas una y otra vez cada semana. ¿Cómo es que eres hijo de Dios? Vienen esas preguntas, pero tenemos nuestro abogado, Jesucristo, que derramó su sangre en la cruz por ti y por mí. Y vemos que a pesar que Saúl, el rey Saúl, juró de no matar a David, pasa poco tiempo más tarde y estando David otra vez al lado de Saúl, Saúl toma una lanza y trata de clavársela a David. Y David de una forma lo pudo esquivar y él sale otra vez huyendo ahora a la casa de su esposa, Mical. Mical era la hija de Saúl, que estaba emparentado. Y ahí una vez más su hija fue otra persona que defendió a David. Y él sale huyendo. Pero vemos la actitud de David. Que David no se sublevó contra el mismo rey, sino que lo permitió. Y vemos que en esa grande necesidad, a pesar que David sabía que él era el ungido de Dios, él sabía que un día Dios lo iba a levantar como el rey de Israel. Él
en esa necesidad, él empezó a buscar ayuda. Este es nuestro segundo punto. La necesidad nos lleva a buscar ayuda. Y eso es importante que tú y yo aprendamos. En la necesidad tenemos que buscar ayuda. Y aquí leemos el Salmo 59. ¿Qué hizo David? Esta oración él la hizo cuando él salió huyendo. Dios mío, sálvame de mis enemigos. Protégeme de mis adversarios. Sálvame de los malvados y ayúdame contra los sanguinarios. Porque he aquí que acechan mi vida. Los fuertes se reúnen contra mí sin que yo tenga la culpa, sin que yo peque, oh Señor. Contra un inocente corren y se arman. Despertad, salid a mi encuentro y ved. David, su oración no fue, Señor, mata a Saúl, a ese perverso, quítale la vida. Sino que él se dirige totalmente al soberano. Él sabía, Dios es el soberano y tiene el control. ¿Qué haces tú hoy en día? ¿Cómo reaccionas en frente a esta pandemia que ya vamos 1 año y medio? ¿Cómo oras? ¿De qué forma estás tú, te estás dirigiendo, estás buscando tu ayuda en Dios? Porque creo que todos nosotros de alguna otra forma hemos tenido un temor. Señor, ¿qué pasará? ¿Cómo continuará? Mis hijos, mi vida, todo lo demás. Y Dios quiere exactamente en esa necesidad que tú clames a Él. Entonces el primer punto que vemos es que David buscó ayuda en Dios. David buscó ayuda en Dios. Esa es nuestra fortaleza. Él sabía que solamente Dios le podía ayudar. Que solamente Dios. Y aquí vemos que David es un grito de desesperación. Si podemos ver un poquito más el salmo que estuvimos leyendo. Sálvame, protégeme. No es solamente, hay cristianos que dicen, bueno, si el Señor me quiere ayudar, que me ayude. Y se quedan tan pasivos. Sino que es un grito de angustia. Señor, ayúdame. Y a mí a veces me da tanta pena ver cristianos que están pasando por necesidades grandes en sus vidas, en su salud, en su economía, problemas en la familia, pero ellos no oran. Ellos no claman a Dios. Dios quiere escuchar tu clamor. Yo como pastor o como líderes podemos orar por ti, pero la responsabilidad número 1 es tuya, que tú clames al Señor. Que tú puedas clamar. Mi responsabilidad es orar y clamar en mi necesidad. Puedes decir, mi responsabilidad es orar en mi necesidad. Díselo a la persona a tu lado, mi responsabilidad es orar, clamar. Dios quiere escuchar tu voz. Dios quiere escuchar tu clamor. Vemos los salmos, está lleno, cada salmo, Señor, ayúdame, clamo. Personas que dicen, me arrodillo, Señor, busco tu faz, Señor, ayúdame en este tiempo difícil. Y creo que como cristianos contemporáneos del día de hoy nos hemos acostumbrado a que no tenemos que clamar, que de alguna forma va a salir una buena medicina con esto de aquí de allá, un buen seguro. Pero Dios quiere escuchar tu clamor. Porque en primera línea se trata de lo que yo estoy pasando en mi corazón, en mi vida. David tuvo que huir por su vida. Pero David clamó un grito de dolor, de angustia. Protégeme, ayúdame. No podemos quedarnos pasivos. Por eso dice Pablo. Aquí me encanta este versículo en Efesios 6:18. Él habla de la oración. Él habla ahí de esa guerra espiritual que tú y yo como cristianos tenemos que estar. Y que dice, orando en todo tiempo, en el Espíritu, con toda súplica, con toda oración y súplica en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ese es nuestro deber de la iglesia hoy en día, que oremos con súplica. Pero creo que hemos olvidado que una iglesia
que no ora es una iglesia débil, una iglesia que no ora, que no busca al Señor, es una iglesia que no avanza, una iglesia dormida. Hermanos, Dios nos llama a que seamos una iglesia de oración, una iglesia que clama al Señor. Y mucho más ahora, estamos pasando por tiempos jamás vividos en la historia. Tiempos donde tantas personas están muriendo. Escuchamos de la India, escuchamos de Sudamérica, en Brasil, tantos lugares. No podemos quedarnos con los brazos cruzados. Y bueno, acá nos llegó, gracias al Señor, acá en Suiza. Y qué lindo, gracias Señor que me va tan bien acá en la Suiza. No, tú y yo tenemos que levantarnos, tenemos que clamar, tenemos que orar. Y que el Señor nos muestre. Y muchas veces es un sueño espiritual, como decía, que estamos dormidos. Dios nos llama a clamar. Clama por tus hijos, clama por tu cónyuge. Yo pienso, estamos todos, es un tiempo difícil, donde tenemos que proteger espiritualmente a nuestros hijos. Hoy en día no tienen idea de cuánta basura viene a través de este aparatito. Estaba escuchando y leyendo todo cómo llegan niños de 5 años que están viendo cosas pornográficas a través de estos Nattels y de cosas demás. Y ahí está entrando tanta inmundicia a los niños, a los adolescentes. Y esa es nuestra responsabilidad como padres, estar orando por ellos, estar cubriendo nuestra oración, tener los ojos abiertos del tiempo que estamos viviendo. Y estoy hablando mucho más allá de una necesidad que tú y yo estemos pasando. Que no seamos los cristianos que venimos a orar al Señor, a arrodillarnos solamente cuando tenemos una necesidad, sino que constantemente orando, cuando no dice de vez en cuando, sino en todo tiempo. Repetimos, orando en todo tiempo en el Espíritu. Amén. Porque ahí vas a tener la victoria. Amén. Primero vemos que David buscó su ayuda en Dios. Y el segundo punto que vemos, cuando él tuvo que huir, él buscó su ayuda en una autoridad espiritual. ¡Wow! En una autoridad espiritual. Dice, huyó pues David y escapó. Y fue a donde estaba Samuel en Ramá. Y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Y David y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. ¡Wow! Aquí vemos que David huye o va directamente a visitar a su padre espiritual. Samuel era profeta, pero al mismo tiempo era el mentor que cuidaba de David. Y esto es la importancia que cuando tú y yo estamos en necesidad, no solamente primeramente que vayas a buscar a Dios en oración, sino que vayas a tu autoridad espiritual, la que Dios te ha puesto. Puede ser un líder de grupo pequeño, puede ser un líder de zona, puede ser un pastor, pero necesitamos la cobertura espiritual. Amén. Puedes decirle a la persona a tu lado, necesito la cobertura espiritual. Tú y yo necesitamos a alguien a quien tenemos que rendir cuenta de nuestra vida. Somos un cuerpo, necesitamos de poder contar lo que estamos viviendo. No, como cristianos nosotros no somos independientes, sino que pertenecemos a un cuerpo y nos necesitamos mutuamente. Y aquellos cristianos que dicen yo no necesito iglesia, el Señor y yo, puede ser que un tiempo anda bien, pero de repente tropiezan y caen. ¿Por qué? Porque el león, dice la Biblia, anda como Satanás, como un león rugiente buscando a quien devorar. Necesitamos la cobertura espiritual. Amén. Y que puedas permanecer firmes en el lugar ahí donde Dios te plantó. Muchas veces vienen tiempos difíciles y queremos huir cuando vienen problemas, dificultades, queremos largar todo.
Pero ahí es donde el Señor, en la paciencia, en la fidelidad, donde Dios nos forma, donde Dios nos forja para que seamos fuertes. Aquí me gustó esta frase que encontré, dice, los cristianos maduros, dice, se forman en el horno de la paciencia y no se queman en el microondas de la impaciencia. Muchas veces queremos rápido el microondas, McDonald's, chac, chac, calentamos y ya salimos. Sino es un horno que a veces es un calor, pero ahí vamos, somos forjados, somos formados. Pero eso tiene nuestro carácter, nuestra vida espiritual, tiene base, tiene profundidad, porque hemos pasado, hemos permanecido fieles en el tiempo de dificultad. Así que dice que David se fue a Ramá. Ramá en hebreo significa altura. Es como un simbolismo cuando estás pasando por tiempos de dificultad. Anda a la altura, anda a buscar a Dios. Fija tus ojos en Jesús, que en Él vas a encontrar ayuda. Otro punto importante que hizo David, él no solamente buscó su ayuda en Dios, buscó ayuda en un líder espiritual, sino que él desahogó su corazón. Cuán importante cuando hemos pasado experiencias duras, donde hemos sido heridos, donde hemos sido maltratados, necesitamos desahogar. Porque ¿dónde lo vemos? Que dice que él fue a Saúl y le contó todo lo que él había hecho. Le contó. Cuán importante es que nosotros podamos volcar, vaciarnos. A veces queda una amargura en nuestras vidas, queda un rencor y algo que queda ahí que no lo podemos soltar. Que tú le puedas contar a ese líder, a esa persona, para que tú puedas estar libre de ellos. Amén. ¿Cuántos me entienden lo que estoy diciendo? Amén. Y que podamos decir eso. A veces emociones, sentimientos que están profundamente escondidos, que nadie lo ve, pero están en tu corazón. Y Dios quiere que te puedas vaciar de eso, que tú puedas volcar para que puedas estar libre totalmente. Amén. Y así vamos a ser libres de toda atadura emocional, atadura espiritual. Toda herida del alma, Dios quiere traer sanidad a lo más profundo de nuestro corazón. Dios quiere traer sanidad a esas experiencias que has tenido, donde personas te han herido, donde personas de una u otra forma te han dejado de lado, que tú puedas entregar y que dejar que Dios sane tu corazón. Y eso es lo que hizo David. Él pudo volcar todas sus emociones y cuando él abrió su corazón, el Espíritu Santo empezó a restaurar su vida, empezó a levantarlo, empezó él a recordar lo que Dios había hecho y eso lo que fue, lo preparó una vez más para decir, Señor me ha llamado como rey y ahora dejo el pasado atrás y a un tiempo nuevo que el Señor tiene para mi vida. Y Dios tiene un tiempo nuevo para tu vida. Ahora mi pregunta es, ¿estás cargando todavía con esas cargas pesadas de lo que viviste, recuerdos, experiencias, o ya lo has puesto a los pies de Cristo? Por eso Dios quiere que podamos crecer a esa madurez. Que tú y yo podamos ser esos padres, esas madres espirituales que estén orando por niños, por jóvenes. Pero primero tenemos que vaciarnos. Y dice, y David y Samuel fueron y se quedaron en Nayot. ¿Qué es lo que había en Nayot? No es en el Nato, está mal escrito en la Nato. En Nayot era un pueblito y ahí había una escuela de profetas. Ahí dice que él se quedó un tiempo ahí donde él disfrutó de la compañía, disfrutó de una congregación de profetas, de hermanos que lo fortalecían.
Y tú y yo necesitamos la iglesia. Y qué lindo que estés aquí. Qué lindo que estés aquí, que te hayas tomado el tiempo para estar aquí en la iglesia. Yo sé que hay hermanos que dicen, no, me quedo en casa por el tema del virus, que no me contagie. Pero tú y yo, tú sabes, estás aquí porque sabes que necesitas la comunión con hermanos. Sabes que es fortalecido cuando recibes la palabra, cuando juntos estamos. Es un bálsamo para nuestra alma. Nuestro espíritu es fortalecido. Amén. Puedes decirle a la persona a tu lado, me alegro de verte, qué lindo de estar en comunión contigo. A ver. Y aquí somos nosotros estimulados, somos motivados, somos animados. Cuando llega un hermano decaído, adelante, el Señor está contigo, vamos, vamos. Y eso seguro que lo que recibió también David, vamos. Aunque Saúl te pierda, te quiera matar, no importa, pero Dios está contigo, déjalo atrás. Dios tiene grandes planes con tu vida. Y lo mismo Dios te dice hoy, no importa lo que estés pasando, deja atrás, concéntrate adelante en las promesas que yo te preparé para tu vida. El tercer punto que vemos para encontrar ayuda es entregando todas nuestras necesidades a Dios. Ahora tú y yo, que entreguemos nuestras necesidades. Cuán importante es de soltar y volcar. Como cristianos, acá hay un versículo clave que nos ayuda. En Hebreos 4:16 dice, por tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para cuando necesitamos ayuda. Acerquémonos al trono de la gracia. ¿Qué es el trono de la gracia? Al trono de la gracia la gracia es algo que nosotros no merecemos. Es algo que Dios nos ha dado. Y tú y yo tenemos entrada a ese trono de la gracia, al trono del Padre Celestial, gracias a Jesucristo que dio su vida en la cruz por nosotros. Él preparó el camino para que tú y yo podamos tomar cada día de esa gracia. Para que tú y yo podamos recibir la salvación para nuestras almas. Para que tú y yo podamos ir confiados, mirando al futuro, no importa lo que pase. Sabemos que tenemos la salvación eterna. Sabemos que Dios está con nosotros. Sabemos que su presencia está a nuestro lado, que Él nos fortalece. Dice, para alcanzar misericordia y hacer gracia cuando necesitamos ayuda. ¿Cuántos necesitan ayuda? Amén. Creo que todos necesitamos. Entonces necesitas gracia, la gracia del Señor sobre tu vida. La gracia no es más y menos que la presencia del Señor sobre nosotros. Que puedas decir, Señor, lléname de tu gracia, dame de tus fuerzas. Y como decía anteriormente, es un clamor que David lo había aprendido muy bien, a clamar. Señor, necesito de esa gracia sobre mi vida. Pero dice, acerquémonos. Está hablando de que es algo personal. Yo me tengo que acercar a la cruz. Yo me tengo que acercar a Dios para alcanzar la gracia que Él preparó para mi vida. Yo no lo puedo hacer por ti, tú no lo puedes hacer por mí, sino que personalmente yo me acerco a la cruz. Tú te acercas a la cruz. Y eso como Dios espera, o Dios hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora lo que está en nuestra responsabilidad, que nosotros nos acerquemos a esa gracia, es el trono de la gracia, que Jesús ya preparó para nosotros. Jesús ya hizo todo. Jesús dio su vida en la cruz del Calvario. Jesús derramó su sangre, su cuerpo fue despedazado por tu culpa y por mi culpa. Él dio todo lo que podía dar. No hay más amor más grande que alguien dé su vida por nosotros. Por eso tenemos entrada a la gracia. Tenemos entrada al cielo. Tenemos entrada a la eternidad. Qué tremendo, podemos entender un poquito. Y quiero motivarte. Toma este versículo. Todos deben tener una Biblia o un nátel.
y busca este versículo, ora que el Espíritu Santo te pueda revelar qué es esa gracia que Dios ha preparado para tu vida. Y que tú y yo podamos caminar en esa gracia del Señor, en esa misericordia que Él ha preparado para nosotros. Tenemos entrada a ese trono de la gracia. 24 horas al día tenemos una audiencia con el Rey. 7 días a la semana. Todos los días, en cada momento, tú puedes entrar y conectarte con el Rey del universo, con el soberano. Qué hermoso privilegio tenemos. Y si has venido en esta noche cargado, si has venido en esta noche cansado, cosas que te agobian, Jesús dijo: venid a mí todos los que están fatigados y cansados, y yo les daré descanso. Jesús dice: vengan a mí. Si estás cansado, si tienes cargas, deposítalas a los pies de la cruz de Jesús, y Jesús te dará descanso. Pero ahí te tienes que acercar tú a Él, acercándote y entregando a Jesús todas nuestras cargas, todo aquello que nos agobia. Esta noche es una noche donde Jesús ha abierto sus brazos y te dices: en mí puedes encontrar la ayuda que estás buscando. En mí puedes dejar todo ese peso, todo aquello que te agobia, todos esos problemas con tus hijos, problemas en tu matrimonio, problemas, temores del futuro. En mí puedes entregar todo. Pero es necesario que tú te acerques a ese trono de la gracia, que tú te acerques a Jesús y puedas entregar tu cansancio, puedas entregar tus cargas, y Dios te va a quitar esas cargas. Él ya las llevó en la cruz del Calvario. Su Espíritu Santo nos está hablando. David sabía dónde encontrar. Necesidad tiene un propósito para que nuestro carácter sea formado, para que crezcamos espiritualmente. Segundo punto, necesidad nos debe llevar a buscar ayuda en Dios, en su palabra, a través de la oración. Ayuda en nuestras autoridades espirituales, desahogando nuestro corazón. Y tercer punto, en nuestros problemas podemos venir a Él y entregar nuestras necesidades, sabiendo que podemos acercarnos al trono de la gracia. Quiero invitarte que puedas, ahí donde estás, cierra tus ojos. Y primeramente quiero preguntar: si viniste con cargas en esta noche, si has venido esta tarde con problemas, tú dices: pastor, no tienes idea de lo que yo estoy pasando. Estoy resignado, estoy cansado. Parece que la ayuda que estoy buscando no la encuentro. Esta noche el Señor te dice: yo estoy aquí con mi presencia. Yo te quiero dar descanso de todas esas cargas que estás trayendo. Esas cargas innecesarias que yo ya las llevé en la cruz del Calvario. Pero tienes que acercarte al trono de mi gracia. Tienes que acercarte a mi presencia. Y yo te voy a dar descanso. Yo voy a renovar tu vida. Quiero invitarles que se puedan poner de pie. Y quisiera preguntar, mientras estemos todos con ojos cerrados, si hay personas que han llegado aquí con cargas. Mientras nadie mira, que levantes tus manos para entregar esa carga en esta noche en las manos del Señor. Gracias por esas manos que se levantan. Dios ve cada mano. Dios ve tu corazón, tu situación. Gracias. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El Espíritu Santo está ahí obrando y conoce la sinceridad de tu corazón. Señor Jesús, yo te pido por todos estos hermanos que le están levantando sus manos ahora, Señor. Padre, y ponemos todas esas cargas ahora a los pies de tu cruz, sabiendo que eres el soberano, que estás actuando, que estás obrando, Señor. Ahora, Señor. Padre, tú dices, Señor Jesús, que vengamos con nuestras cargas, con todo aquello que nos fatiga, Señor. Lo ponemos ahora a los pies de tu cruz, porque tú ya llevaste, Señor.
Padre, y depositamos estos problemas, depositamos estas dificultades en tus manos. Y te pedimos que tú tomes el control en esta noche, Señor. Padre, glorificándote, Señor, haciendo milagros, haciendo señales, respondiendo, Señor, a cada clamor, cada oración de mis hermanos ahora. Padre, gracias por tu presencia, Señor. Padre, que rompe todo yugo, Señor. Rompe toda atadura, toda carga. En el nombre de Jesús, ahora somos libres, Señor. Gracias te damos. Gracias, Señor. Gracias, depositamos esas cargas y confiamos en ti. Te damos las gracias porque tú eres nuestro protector. Tú eres nuestro defensor. Tú eres nuestro abogado. Que tú defiendes nuestra causa, Señor. Gracias, Señor. Padre, tomamos tu palabra y te doy las gracias porque estás obrando ahora. En el nombre de Jesús declaramos tu bendición sobre cada vida. Y gracias por los milagros que vamos a escuchar, Padre, que tú estás obrando, Señor, en cada problema, en cada situación. Gracias que tu Espíritu Santo nos vivifica y nos levanta. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Y mientras nos mantenemos en esta actitud de adoración, quisiera preguntar si alguna persona aquí que tú has escuchado el mensaje de salvación, pero tú dices: yo no acepté nunca a Jesús en mi corazón. Yo quisiera tener a ese Jesús en mi vida. Yo quisiera tener esa ayuda, esa esperanza en mi vida. Que si tú quieres aceptar a Jesús y no lo has hecho hasta ahora, que puedas levantar tu mano bien en alto, en señal para recibir a Jesús en tu corazón. Aleluya. Gracias por esas manos que se levantan. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Aleluya. Quiero invitarte que puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, gracias porque moriste en la cruz para traerme salvación. Y ahora te pido, Padre, que tú limpies mi corazón de todo pecado. Que tú me lávame de toda maldad, Señor. Entrego mi corazón a ti, Señor. Y te invito a que tú vengas con tu Espíritu Santo a habitar a mi vida. Lléname de ti. Gracias porque ahora soy tu hijo. Gracias porque me aceptas como tu hijo y recibo la vida eterna. Que si hoy llegase a morir, sé que voy a la eternidad al cielo a morar contigo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Damos un aplauso al Señor. Aleluya. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Wir hoffen, dass du Jesus besser kennenlernen konntest. Y esperamos que hayas podido conocer mejor a Jesús. Wir würden uns auch freuen, von dir zu hören. Nos alegraría mucho de escuchar de ti. Auf unserer Website findest du die Y Kontaktmöglichkeiten. en nuestra página principal vas a encontrar todas las posibilidades. Wenn du denkst, dass solche Botschaften auch für andere ein Segen sein könnten Si tú piensas que estos mensajes pueden ser de gran bendición para otras personas oder du unseren Dienst unterstützen möchtest, o quieres apoyar nuestro ministerio, dann bete doch für uns. entonces ora por nosotros. Du hast auch die Möglichkeit, praktisch zu geben, También tienes la posibilidad de estar apoyando de una forma práctica über Twint, online oder natürlich auch über SMS. a través de Twint, online o por supuesto de SMS. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gott segne dich wunderbar Dios te bendiga ricamente und brauche dich und mich zum Segen für noch viele y Menschen. te use a ti y a mí para que muchas personas puedan conocer.